Muchas gracias. Ahora tendremos el himno del coro. Mientras que el coro canta, espero que no tomen fotos porque es de gran interrupción el flash. El coro vendrá. 예수가 우리를 부르
Muchas gracias. Vamos a leer la palabra en la Biblia, Efesios capítulo 2. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Yo voy a leer del versículo 1. Efesios 2:1. Si han encontrado el 2:1, yo voy a leer. Yo dije 4. Es 2:1, ¿sí? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Juntamente con Cristo por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los tiempos, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta que hemos leído. Después de recibir la salvación, la obra que Dios realiza en nosotros es tan precioso, bello. En el año 1962, cuando obtuve el perdón del pecado, no puedo olvidarlo. Cuando yo me reunía con mis amigos, yo había mentido muchísimo.
Yo congregaba en la iglesia, pero la mentira que no llegué a dañar a otros. Yo nunca pensé que eso fuese malo, por lo cual, cuando decía las cosas tal como eran, era un poco crudo, no era divertido y si mezclaba un poco de mentiras, era mejor de hablar, era mejor de oír. Al comienzo, sin pensar mucho, yo mentí 2 veces, 2 veces, una vez, iba mezclando las mentiras y la mentira es posible como aumentaba rápidamente. Creo que 6 meses, un año, cuando yo vivía de tal manera, me convertí en un mentiroso. Los amigos, cuando yo hablaba, ellos decían, que yo era un mentiroso y que decía mentiras. Y fácilmente, y yo pensé que si me determinaba en dejar de mentir, iba a dejar de mentir. Y las veces que quería mentir, pensé que podía mentir. Y las veces que quería dejar de mentir, pensé que podía dejar de mentir, pero traté de no mentir y no lo lograba. En Apocalipsis 21:8, los que no creen, los homicidas, los idólatras y todos los mentirosos irán al fuego de azufre, y esto es la segunda muerte. Todos los mentirosos fuertemente llegó a mi corazón y me iba clavando. La mentira que yo decía, perjudique o no a otros, incluye en la mentira, y por esta mentira debo ir al infierno, dije. Y para no mentir, yo pataleaba fuertemente. A veces, los amigos, yo, no debo mentir, decía, y yo me disculpaba para no mentir, pero no podía corregir esto. Por la mentira, debo ir al infierno. No puedo reparar esto yo. Sentía mucha pena. En el año 1962, después de obtener el perdón del pecado, en mi corazón, tengo que hablar la Biblia, tengo que hablar de la verdad. No debo decir la mentira. Claro, no es que nunca dejé de mentir después de aquel momento, pero la mentira fácilmente en mi vida se marchó. Anteriormente pataleaba y no lo lograba fácilmente. Yo, cuando fui a la villa del leproso al comienzo, sentía un corazón de no querer ir. Era como que un corazón en el que me sentía un poco raro, pero luego en la Biblia dice que Jesucristo entró en la casa de Simón el leproso. Me asusté mucho. El Señor tan precioso, tan santo, tan bello, en la casa de Simón el leproso fue. Yo soy un ser tan vil, y cómo yo voy a sentirme raro para ir a la casa de un leproso. Cuando fui a la villa del leproso en ese momento, me despojé de todo ese corazón en el que me sentía extraño. Comía con ellos, dormía con ellos, me duchaba con ellos, hacía todo junto con ellos. Después de meses, el pastor leproso pensó que yo era un leproso. Un día me dijo, pastor, sabemos todo, no se preocupe, sea sincero. Hable en medio de nosotros guardaremos el secreto. ¿Qué quiere que yo le cuente? Pastor Parr, usted es leproso, ¿verdad? Después de 3 años le voy a contar si soy leproso, porque cuando uno tiene lepra dice que uno se da cuenta después de los 3 años. Ahora todavía no tengo lepra, pero después de 3 años le contaré si tengo lepra. Ellos se asombraron. Yo realmente ha habido muchas cosas que hice bien, que viví para los demás, pero había muchas cosas malas que iban influenciando de manera muy mala mi vida. Antes de obtener el perdón del pecado, tanto trataba para no hacer aquello y pataleé, forcejé, pero dentro de mi vida yo veía cómo uno a uno de aquellas cosas se iban apartando de mí, y yo estaba muy agradecido delante del Señor. Era un pecador tan sucio, tan malo delante del Señor. Cuando el Señor me dio un corazón humilde, sea lo que fuera dentro de la iglesia, yo podía aceptarlo.
Yo, ya que era un ser soberbio, altivo, cuando no podía lograr, yo ni muerto quería hacer algo que no quería hacer, y estaba de tal manera. Después de hallar una gracia preciosa al Señor Jesucristo, yo que debía de recibir la eterna destrucción, había recibido la salvación, y cuando pensaba que yo iría al cielo, haga lo que haga, sería mejor que ir al infierno, pensé. El doblegar mi corazón era muy fácil. Yo, anteriormente, por no poder doblegar mi corazón, yo pataleaba, forcejeaba, y así vivía yo. Mi padre, yo cuando recibí la salvación, él se dio cuenta que yo cambié. Yo les conté, él vino a nuestro seminario y mi padre me preguntó: ¿dónde es el lugar donde tú duermes? ¿Dónde comes? ¿Dónde estudias? Él paso a paso me iba preguntando: Padre, aquí estudiamos nosotros, aquí aprendemos la Biblia nosotros, aquí, Padre, nosotros dormimos, aquí comemos. Y mi padre fue junto al misionero. Claramente me acuerdo lo que mi padre dijo: misionero, nuestro Oksu, cuando le mandamos a hacer algo, él prueba y ya no lo hace. Y está en otro lado. Pero el creer en Jesucristo ya ha probado bastante, es hora de que deje, pero cuando veo que todavía permanece en ello, creo que esto va con su paladar. Mi hijo Oksu, esto va con su paladar, por favor, él es carente, pero enséñele bien y que sea un siervo precioso. Y mi padre había saludado así al misionero. Yo dije por dentro: ¿cuándo yo actué así, padre? Pero era cierto lo que mi padre decía. El cambio de mi vida. No debo mentir, debo ser bueno, debo orar, debo poner empeño, con mi fuerza de voluntad, con mi empeño. Yo me di cuenta que nada tenía que ver con ello. Mediante la sangre de Jesucristo, obteniendo el perdón del pecado, estaba muy agradecido. Delante del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo murió por mi crucificado. ¿Qué tanto si yo paso hambre por Él? ¿Qué tanto si me insultan por Él? ¿Qué tanto si otros me consideran un poco miserable por el Señor Jesús? ¿Qué tanto si otros me menosprecian? ¿Qué tanto eso? El corazón de un hombre. Llegué a tener mucha estabilidad. Anteriormente en mi vida, realmente yo veía que mi vida se guiaba a un camino recto hasta no poder imaginarme. El Señor Jesucristo vino a esta tierra, vivió 33 años y fue crucificado. Y después de haber resucitado, Él fue al cielo. El Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, Él enseñó a los discípulos, y después de crucificarse, Él resucitó. Y cuando vemos cómo ha enseñado a los discípulos, el Señor Jesucristo fue al cielo, y en este mundo cruel, los 12 discípulos habían enseñado, y Judas Iscariote ya no estaba y sentía pena por marcharse cuando los dejaba, y vemos cómo Él los ruega. Simón Pedro, cuando antes de que el Señor Jesucristo sea crucificado, 3 veces le negó y no tenía más derecho, tenía vergüenza. Y a la madrugada, al mar de Galilea donde estaba Simón, fue y prendiendo el carbón, había cocinado el pan y el pescado, y llama a Pedro. Ese amor, yo sentía que era muy cálido. Pedro en ese momento delante de Jesucristo, ¿qué habrá dicho? ¿Cómo habrá estado aquel corazón? Yo como Pedro, digamos que niego al Señor Jesús, y yo cuando persigo al Señor Jesús de tal manera, pero me amará así a mí. Ese amor era tan cálido, así podía sentirlo. El Señor Jesús amó a Pedro y de tal manera así me ama a mí. Un ser como yo también delante de las personas será una persona capaz de recibir amor de otros, y más todavía el Señor Jesús por mí
tanto está de mi parte, me guarda, me ama. Y cuando esa palabra entraba en mi corazón, podía sentir una gran calidez. Y por el Señor Jesús yo tenía deseo de vivir. Yo, por más que tuviese dificultad, por más que sea insultado, por más que otros me critiquen, el Señor Jesús ha vivido así para mí. Yo, si vivo por el Señor, recibiendo la guía del Señor, podía sentir que sería tan bello. Y luego, cuando iba pasando el tiempo ha pasado bastante. Ha pasado más de 50 años. Algo que no puedo ni imaginarme. Yo era pastor, yo había anunciado el Evangelio a mucha gente y ellos habían recibido la salvación cuando yo prediqué la palabra. Ellos habían cambiado, se habían renovado. Y cuando yo veía eso estaba muy agradecido. A veces delante del Señor bajando la cabeza, cuando yo me pongo a orar, cuando yo voy orando, al comienzo cuando estaba en Apcoctón, la hermana Sonulson recibió la salvación y yo estaba tan agradecido, muy, muy agradecido. Dios, esa gracia que me ha otorgado a mí, yo sentía agradecimiento por ello, pero cuando predicaba el Evangelio la gente iba cambiando. Yo predicando el Evangelio, la gente iba cambiando. Estaba feliz y yo estaba viendo eso y estaba muy agradecido. Anteriormente vivía la vida con mi propia fuerza de voluntad y cuando no quería hacer algo no quería hacer algo que no quería, yo forcejeaba, pataleaba y no lo lograba. Lo que tanto quería hacer, no podía dejar de hacer aquello y me costaba, pero Jesucristo viniendo a mi corazón venció mi ser y de esa vida que yo vivía a la vida del Señor Jesucristo, uno a uno me iba cambiando y era muy bello y estaba tan agradecido. Cuando yo fui a Fiji en esta ocasión, a la iglesia metodista, delante de 600 pastores, yo he anunciado el Evangelio. En la primera hora, cuando yo iba anunciando el Evangelio, la palabra que yo iba mencionando, yo podía predicar y sentía al momento de que la velocidad de cómo iban absorbiendo era un poco lento. Esto es capaz de que ellos entiendan. ¿Será que son un poco lentos para entender? Y pasó una hora así. En la segunda hora, cuando yo me puse, el ambiente era un poco distinto. Podía ver que el corazón de todos ellos estaba abierto. El Espíritu Santo del Señor en el corazón de las personas que iban oyendo la palabra realmente iba obrando. Hermanos, en el corazón nuestro, sea quien fuera sin excepción, cuando tiene gozo, felicidad por un pensamiento de felicidad, cuando tiene tristeza, rabia, cuando tiene un corazón injusto, ese corazón en el que siente dificultad, va entrando fuertemente en nosotros y nos va realmente cautivando, viviendo dentro de Jesucristo, cuando estamos en dificultad, en oscuridad, en angustia, cuando nos encontramos con cosas que nos dan temor. Esto será muy difícil, esto será muy costoso, no será simple, ¿cómo podremos esquivarnos? Muchas veces pensábamos de tal manera, pero pasando el tiempo de repente eso ya pasó de largo y el Señor Jesucristo de nuevo me da la paz a mi corazón, me da el gozo, me da la esperanza. Y yo, en el año 1986, a fines de febrero, yo recibí una llamada. ¿Es Pastor Oxupar? Sí, le dije. Aquí es la cárcel de Suwon. Yo soy el director. Yo he oído su sermón en el canal Kukdong. Pero hoy, aquí, dentro de la postal de la cárcel, vino una revista llamada Buenas Nuevas. Aquí estaba el texto, el Pastor Oxupar, y yo lo leí, y era muy bueno el texto. Y llamé a la revista Buenas Nuevas y recibí el teléfono de usted.
por favor, lo invito a que venga a la cárcel. A fines de febrero fui a la cárcel y el director de la enseñanza, consejería, con todo corazón me pidió para realizar una campaña y le dije sí. Yo también sentí agradecimiento. El 1 de abril era feriado, el 1 de marzo, y cuando los criminales se reúnen, no solamente ellos pueden reunirse porque pueden crear un motín, entonces necesitamos a todos los guardias. Y era el 1 de marzo, todos los guardias vamos a hacerle trabajar desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Todo el día yo prediqué. En ese momento, en la cárcel de Suwon, muchos criminales obtuvieron el perdón del pecado. Cuando yo me pongo a pensar, por el pecado yo tanto había caído en angustia, tanto había caído en aflicción. El predicar este evangelio en el que me permitía el perdón del pecado me hacía tan feliz y con gozo, con felicidad, cuando veía la figura de ellos, cómo iban cambiando. Sentía un agradecimiento inmenso. Ustedes, los que han obtenido el perdón del pecado, yo no entiendo cómo es que ustedes no predican este perdón del pecado del Señor Jesucristo. Yo no predicaba bien, pero yo he predicado mucho. En el año 1974, era el año en el que nació mi hijo, estaba en Daegu-padong. En aquel entonces era apenas 20, 30 miembros y yo me levantaba a la madrugada y yo leía la Biblia hasta desayunar. Después de desayunar, toda la mañana solamente leía la Biblia. Sí, por la sangre de Jesucristo, el que ha obtenido el perdón del pecado, lee la Biblia. Ese corazón de Jesucristo que está dentro de la Biblia, ese amor que está en Dios, esa gracia que está en Dios, como está en la palabra, tal como está, cuando entra en nuestro corazón, a menudo podemos sentir, esto no es mi corazón. Anteriormente yo nunca tuve este corazón, jamás. Yo no soy capaz de ser así, pero ese corazón de Dios podemos sentir cómo nos va guiando. Dentro de la cárcel ha habido muchas cosas que yo he aprendido. Entre las personas con quien me encontré había muchos homicidas, muchos criminales. Cuando yo veía el nombre de ellos, es distinto el número de ellos cuando son criminales, de un criminal grave. Cuando yo iba platicando con ellos tienen un secreto del crimen en el que cometen. Y es un secreto que solamente ellos tienen de por sí, pero tanto quieren contar, pero no le cuentan a cualquiera porque puede ser un gran problema. Mucha gente a mí, ya que yo soy pastor, cuenta cómo mató a la persona, cómo cometió el pecado, y detalladamente me va contando paso a paso. Yo he oído bastante acerca de ello. Lo oí una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces, 9 veces. El crimen, cómo se va formando dentro de nuestro corazón, exactamente uno lo puede ver. Las mujeres no pueden simplemente tener hijo. Se casan, mediante el marido reciben el espermatozoide y se une al óvulo y viene a ser una célula unicelular muy pequeña, y del ADN hay una división celular y una célula se convierte en 2, 8, 16, 36, 64 y se divide, y rápidamente el bebé va creciendo. Dentro de nuestro corazón, la transgresión, el crimen, cómo se va formando.
Cuando yo voy oyendo a los que cometen crimen, todos, un pensamiento viene, el pensamiento choca y surge este pensamiento. Cuando se pelea con la esposa, surge este pensamiento. Y cuando tiene esta incomodidad, surge esto y surge aquel corazón. Y dentro del corazón el pecado crece, la tentación crece y el crimen va creciendo. Dentro del corazón va luchando con otro corazón y surge aquello. Al final aquello, ese corazón, cuando va dominando a nuestro corazón, ese corazón tiene la fuerza para dominar la carne, sea inteligente, sea torpe, sea sobresaliente o no, sin excepción, tal como el corazón le manda, la carne le sigue, por lo cual comete fornicación, homicidio, miente, hurta. Eso es posible. Algo maravilloso dentro de nosotros, este corazón. No un corazón que naturalmente de por sí surge, sino que cuando uno lee la Biblia, así está escrito. Ananías y Zafira había escondido los bienes de haber vendido el terreno y cuando los escondió, Pedro le dice a Ananías, Ananías, ¿cómo es que Satanás se ha llenado en tu corazón y ha escondido el dinero de haber vendido la tierra? Ananías, cuando escondió el dinero de haber vendido la tierra, en ese momento Satanás estaba lleno en su corazón mediante el pensamiento que le puso y comete esa transgresión y llega a morir. En San Juan 18:2 dice, el diablo puso el pensamiento en Judas Iscariote para vender al Señor Jesucristo. Dice, ustedes, con su nombre se ha hecho registro y a su nombre está el carro de ustedes, toda inmobiliaria, todo dinero, y a su nombre está la cuenta corriente. Ustedes dominan todo aquello, tienen dominio de todo ello, pero ¿quién domina a ustedes? El espíritu maligno, nuestro corazón lo domina. Por lo cual dentro de nuestro corazón, aunque queremos ir conforme al bien, queremos dar gozo al Señor y queremos dar gozo a Dios, sin embargo, en nuestro corazón, otro espíritu maligno entra en nuestro corazón y va arrastrando nuestro corazón y nos lleva hacia la tentación. Oímos al espíritu maligno y parece que tendremos gozo, satisfacción, parece que tendremos placer. Y cuando somos tentados por ello, nosotros somos arrastrados por ello y nos convertimos en pecadores al Señor Jesucristo después que entró a nuestro corazón. Eso es el cambio que hemos tenido. ¿Qué es aquello? El espíritu maligno. El dominio del espíritu maligno. Esto es el espíritu maligno. Obteniendo el perdón del pecado, muchos pensamientos han llegado a mí. Si yo sigo este pensamiento, voy a fracasar. Esto no es el corazón del Señor Jesús. Claramente puedo discernir aquello. Claramente esto no es mi corazón, el espíritu maligno, el diablo. Este es el corazón que el diablo, Satanás, me está entregando. La gente llevando la vida de creencia no se da cuenta de ello y simplemente, especialmente, Satanás enaltece al hombre. La gente dice, democracia es la igualdad, pero la igualdad es un grito que los políticos han creado entre los hombres. Nadie gusta de la igualdad. Por ejemplo, sus hijos. Ustedes quieren que sean mejores que los hijos del vecino. No desean que sean iguales que otros, que sean iguales. Ustedes desean que vaya a una mejor situación que otros. Quiere que su ser, que su hijo. Y cuando tiene el corazón de que ustedes son sobresalientes, son mejores, rápidamente, sin darse cuenta, son arrastrados por el espíritu maligno. Ustedes creen que así triunfarán, así ganarán dinero, así serán reconocidos, así le irá bien esa tentación. Anteriormente, en el campo, la gente que va jugando y escoge uno. La gente que juega allá va y ¡wow! Realmente ese parece que está acertado. Y cuando agarra eso y apuesta el dinero,
está mal. Satanás lo hace mucho mejor que a ellos. Y uno sujeta lo que parece felicidad y cuando apuesta por ello es maldición, es destrucción. Yo, después de haber renacido, uno exactamente llegué a saber, yo, si sigo mi pensamiento, fracasaré. Exactamente llegué a darme cuenta por ello. La gente viniendo a la iglesia, hay gente que grita, se hace, es sobresaliente. Ellos no se dan cuenta de que está siendo arrastrado por el espíritu maligno, está en peligro ese hermano. Él piensa que es inteligente, que tiene la razón y el espíritu maligno le enaltece. Y cuando somos guiados por otros, cuando somos obedientes al Señor, realmente uno le lleva para que vaya conforme a su propia voluntad. Conozco a un hermano, es muy joven este hermano. Pensé que era un poquito peligroso y le llamé y le dije, yo quería decirte algo y te llamé, pastor, que tú piensas que tú eres sobresaliente y tú eres silencioso y no puedes expresar aquello, pero eso está en ti. Dentro de la cárcel, cuando uno comete un crimen de alto cargo, y la mayoría de las personas de esta manera, así, se dirige. Dentro de la cárcel durante 10 años, yo he enseñado a los criminales, he enseñado a los que no son criminales también, pero yo he hablado mucho con ellos. Ellos, exactamente, yo podía ver cómo cometían el crimen. Tú, de esta manera, así irá tu corazón así va a correr. Y exactamente, nos cuenta la Biblia cómo se dirige nuestro corazón. Exactamente, en la palabra del hijo pródigo vemos cómo el hijo menor parte con los bienes de su padre. Él dice que es muy sobresaliente y cuando confía en eso, ahora es negligente y con los bienes va a una tierra lejana y se divierte, va desperdiciando con las rameras y pierde todo. Y cuando piensa que es sobresaliente, que es el mejor, ya no puede dominar su ser. Eso viene a ser el gran problema del ser humano. Ese hermano, detalladamente yo le iba explicando, no me malinterpretes, te voy a contar, te cuento esto para que te vaya bien, para que no te vayas en un camino malo. No podemos definir de que tú irás a la cárcel, pero los que van a la cárcel, el fluir del corazón de ellos, así empieza, así fluye y así concluye y así ellos van. El hermano realmente se impactó y se asustó y dijo, pastor, muchas gracias. Cambió su corazón. Fielmente está trabajando, muy fiel. Ese hermano, si realmente se dirigía así, creo que él habrá ido a la cárcel. Cuando vemos nosotros, no es que simplemente comete pecado y va a la cárcel, sino que apenas cuando vemos no nos damos cuenta. Uno tiene malaria, tiene fiebre, tiene gripe, entonces va tosiendo. Al comienzo no sabe por qué tose, al comienzo no sabe por qué tiene fiebre. Cuando detalladamente uno ve a esa persona, uno tiene fiebre porque quiere, entra la malaria y le hace tener fiebre. Eso da cuenta por qué llegó a tener gripe, porque me engripé. Como ello, no es que comete crimen simplemente. Hay un corazón de aquella persona que llega a cometer el crimen. Ante su vista parece inteligente, sobresaliente, parece el mejor. Pero aquellas personas, el corazón de las personas que fluye de tal manera es casi parecido. La mayoría de las personas en un mes, así como recibe $2,000, $3,000, $5,000, $6,000, $10,000. Cuando llega a tener, tiene bastante dinero y dice que vive una vida muy placentera. Sí, es así. Pero la vida de las personas cuando tiene comodidad, cuando llega a tener comodidad, la dirección de las personas que tienen comodidad claramente está definido. Por ejemplo, en un mes, digamos que ustedes reciben $5,000 y no tienen casa y
pagan tanto por cuota, tanto por pasaje y tanto por los quehaceres de la ama de casa. Y cuando tienen un poquito, cuando gastan, tienen un poco de comodidad. Y con esa comodidad, cuando ustedes van a comer afuera, cuando van a pasearse con los niños, hasta ese punto está bastante bien. Pero más que ello, cuando tienen una comodidad mayor que ello, ustedes quieren hacer algo que nunca han hecho. Ustedes son tentados por ello. Exactamente, cuando no tienen dinero, no pueden hacerlo porque no tienen dinero. Pero los que tienen mucho dinero, el camino, la dirección de ellos, la mayoría no lo hacen porque no tienen dinero. Pero ya que tienen dinero, eso es posible. Anteriormente quise hacerlo y porque no tenía dinero no lo pude hacer. Y ese camino en donde se dirigen porque tienen dinero es diferente al camino que se dirige a una persona común. Y así se divide. Al final, como conclusión, el mundo del corazón de la misma manera se dirige a esa dirección mucha gente. Y después de tener mucho dinero, es muy difícil. Por ejemplo, yo le digo a los niños, ustedes cuando crezcan, haciendo poca cosa no reciban mucho dinero, haciendo muchas cosas reciban poco dinero. Parece algo muy tonto lo que digo. Haciendo muchas cosas, cobrando poco. Discúlpenme. Parece que el escribir libros no es así. La gente lo hace muy sincero, muy honesto, muy resplandeciente. Hay muchos caminos del corazón aparte de ello. Exactamente una cosa que ustedes deben saber. Lo que arrastra nuestro corazón no son ustedes. El espíritu maligno va arrastrando nuestro ser. En Efesios 2:1, el inicio. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad de aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando vemos en el 3 que dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es eso que dice en medio? El espíritu maligno. El 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. El Señor Jesucristo, los que no quieren venir delante de Jesucristo, los que desobedecen, los que se ponen en contra del Señor Jesucristo, existe ese espíritu. Por ejemplo, si hablamos, yo la vez pasada fui a Filipinas. El alcalde de Filipinas, me asusté. Ese pez tan caro era un poquito pequeño que mi cuerpo. Era atún. En Corea, el atún es tan caro. Todos los pastores que fueron de Corea comían casi todo el pez. Los de Filipinas casi ni miraban ese pez. Ese día, creo que una persona habrá comido más de $1,000. Ese pez tan caro, nunca comí pagando eso. Y dice que es carísimo. Hermanos, cuando es caro, sea delicioso o no, ya que no puede comerlo, lo come. Todos ustedes son así, ¿verdad? Aunque no tiene dinero. Si tiene la postura, el cargo para comer, qué bueno sería. A veces yo, al comienzo, ¿cómo podría decir eso? En Camboya, cuando yo fui, me dieron el durian. Ay, hoy en día no es así, pero en aquel entonces, tenía un mal olor y casi vomito. Me decían que era bueno, pero cuando probé mucho, era delicioso. Al comienzo no podía comer así.
Anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ese espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, la manifestación de ese espíritu cuando queremos ir a la iglesia, como que no queremos ir, no tenemos sueño cuando queremos orar, queremos predicar y nos da vergüenza, es largo el sermón. Ese corazón nos entrega a este espíritu y ese corazón tanto impide que ustedes vayan hacia la fe, y ese espíritu nos incita y nos hace personas inteligentes, sobresalientes. Consideramos poca cosa la iglesia, el pastor, consideramos poca cosa, pensamos que es tonto, parecemos que nuestro ser es sobresaliente. Como vamos a oír la palabra de ese tonto y consideramos y comenzamos a poner en lo alto nuestra opinión, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, ese espíritu, cuando Jesucristo entra en nosotros, nos da la fuerza para vencer aquello. Es por eso, pero continuamente, a pesar, Satanás, como Judas Iscariote, como Ananías y Zafira, a tales personas, aunque tenían al Señor Jesucristo hacia esa dirección, les va arrastrando como ello. Exactamente de ese espíritu maligno, conociendo la identidad cuando nos despojamos de ello. Cuando fui a China en el año 2009, fui invitado mediante... Yo he dado la charla delante de un partido de la Reforma Comunista y una madre alzó la mano y me preguntó que su hijo pegó al maestro del colegio. Yo me reí y dije, señora, su hijo no es que pegó al maestro, no, mi hijo le pegó. Todos habían visto eso y mi hijo le pegó al maestro. Yo le dije, no está en lo incorrecto. Su madre decía que su hijo le pegó al maestro y yo le expliqué, sí, su hijo ha jugado a la computadora. Qué interesante, paso 2 horas, tengo que estudiar y apagando la computadora si estudia. Está muy bien, eso lo está haciendo de por sí. Pero algunos niños, un universitario, durante 6 meses, sin ir a la universidad a la mañana, fue al cybercafé desde la mañana y hasta las 11:30. Hay niños que juegan en el cybercafé. Yo me encontré, era una estudiante mujer, ella 37 horas sin descansar, dice que juega a la computadora, no tiene sueños, no comes, no vas al baño. Dice que así ella vivía. No podíamos creer eso, no podíamos creer en eso. Pero aquella joven, debo dejar de jugar, dice que todos los días se termina. Hoy debo ir a la universidad, no voy a poder graduarme, si no me gradúo, ¿qué será de mí? Yo debo ir. Y va a tomar el bus, 2 paradas, no puede aguantar y va otra vez al café. Yo quiero dejar de jugar, pero dentro mío hay otro ser que me arrastra para jugar a la computadora. Muchos no quiere drogarse, no quiere apostar, no quiere hacer lo malo, pero fuertemente algo, día tras día, le da la costumbre mala y le va arrastrando. Y aquello se le dice espíritu maligno. Anteriormente, éramos por naturaleza hijos de ira y todos recibiendo la guía del espíritu maligno. Así vivíamos, así dice la Biblia. Pero por el Señor Jesucristo, después que nos ha dado un nuevo corazón a nosotros, mediante ese espíritu maligno, el poder de Él, la fuerza para poder vencer ese poder está dentro de nosotros, mediante la sangre del Señor Jesucristo, después de obtener el perdón del pecado y después de renacer.
estaba Herodes. Herodes, ya que era rey, muchas mujeres bellas, el conseguir no habrá sido difícil, pero justamente la esposa de su hermano la trae para que sea su esposa como reina, esposa de su hermano. Pero esa mujer, aparte de su marido, viviendo con su cuñado, estaba feliz porque era reina. Juan el Bautista le exhorta fuertemente. La Biblia está escribiendo el libro de Herodes. Sí, él sentía angustia cuando oía la palabra de Juan el Bautista. Sí, debo dejar a esta mujer, debo de oír la palabra de Juan, aunque estaba en angustia. No podía dejar a esa mujer. Así está escrito en la Biblia. Cuando ustedes son arrastrados por el espíritu maligno, debo dejar la computadora. Dentro de la iglesia, lo mejor, lo importante, Satanás quiere derrumbar la potestad del siervo de Dios. Pastor Oxopar estafó. Es algo tan absurdo, pero en principio, oyendo aquello, uno, cuando lo guarda en su corazón, puede que haya estafado, tiene la sospecha hacia el siervo de Dios. A veces, sí, cuando esa palabra va clavando en mi corazón, eso es correcto. Y si sigue esa palabra, es una persona que puede llevar una vida de creencia. Hasta él estafó y me predica así. Y si va hacia esa dirección, la creencia de aquella persona es imposible para que se recupere. Satanás de tal manera. Nunca ha habido ocasión en la que critique al siervo de Dios, pero ha habido tanta gente que critica y la Biblia dice la acusación hacia el anciano. Si no es más de 2 o 3 testigos, no lo acepte. ¿Por qué? No es que le idolatre, que enaltezca al siervo, sino que cuando nuestro corazón lo consideramos poca cosa, la palabra de Dios en sí lo considera poca cosa. El Señor Jesucristo dentro de nosotros va abriendo un nuevo mundo. Si ustedes, mediante la sangre del Señor Jesucristo, han obtenido el perdón del pecado, Jesucristo entrando dentro de ustedes, les guía a ustedes y en esta tierra, esa obra que han realizado mediante nosotros, trata de resolver y todo lo ha preparado. Amén. Por lo cual, toda sabiduría, todo don, todo poder, toda verdad, a nosotros nos lo ha entregado. Un punto acerca de la iglesia. Vosotros, el que seáis el templo de Dios y el que el Espíritu de Dios esté en nosotros. ¿No sabéis? Cuando habla de la iglesia, tú eres el templo de Dios. Tú, el Espíritu Santo está en ti. No dice así, sino que dice vosotros. Siempre cuando habla de la iglesia es plural, no es singular. El Señor Jesucristo, Él tiene cabeza, nariz, oído, perfectamente todo lo conforma. Pero nosotros, cuando nos unimos con todos los hermanos y hacemos la iglesia, algunos hermanos tienen papel de la mano, ojo, nariz, todos tienen una función distinta. Pero como uno, cuando nos unimos, conformamos el cuerpo del Señor Jesús. Amén. Y ustedes cuando tienen un cuerpo y cuando son cuerpo del Señor Jesús, en ese momento mediante ustedes, el pueblo de Jesucristo empieza a manifestarse, la manifestación del Señor Jesucristo se manifiesta y el amor del Señor Jesús se manifiesta y empezamos a trabajar. Pero el corazón de ustedes, cuando es un poquito altivo, pastor, si vamos los domingos, con eso ya basta. ¿Por qué me dice que vaya temprano, tarde? ¡Qué fastidio! En otras iglesias predican 15 minutos, pero aquí sobrepasa 1 hora. Es posible.
no tengo nada que hacer y por eso así está tardando. Y es miles de quejas Satanás hace surgir en ustedes. Pero, por ejemplo, dentro de esta iglesia, de manera pura, conforme a la voluntad del Señor Jesús, cuando los hermanos van conformando un cuerpo, un hermano tiene la función del pie, mano, ojo. Cuando es así, mediante esta iglesia, mediante el Señor Jesús, esa manifestación que se ha cumplido, de tal manera mediante la iglesia se manifiesta el poder y se va conformando el Espíritu Santo, se va cumpliendo en el cielo y una paz, un gozo ilimitado se forman ustedes y obteniendo la redención en este mundo. La manifestación que el Señor Jesucristo logró, de tal manera lo logramos. La sabiduría, la plenitud del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo con ello trabajó y no llevó todo eso, sino como don lo entregó a algunas personas conforme a sus miembros tienen una función distinta y cuando nos unimos como un ser, somos hijos perfectos. Nosotros, conformando el cuerpo del Señor Jesucristo, somos un miembro y manifestamos el mismo poder, la misma manifestación, y así somos hechos. Y eso es la iglesia de Dios. ¿Llegan a entender? Satanás, mediante miles de maneras, el placer del mundo, el deseo, la ambición, con esto va arrastrando nuestro corazón y en nuestro corazón, en lo más profundo en donde debe estar Jesucristo, permanece el dinero, la paz, el deseo y fácilmente uno cae al deseo en la ambición de Satanás y lleva a la destrucción, la vida de creencia. Dios, ¿cómo cumplió su obra en esta tierra? El Señor fue al cielo mediante la iglesia va cumpliendo esa voluntad. Y esta iglesia de ninguna manera está solo, conforma un cuerpo y dentro de ello el poder de Dios fuertemente se manifiesta. Durante la semana pasada una persona vino en busca de mí. Pastor, un hermano me dijo a mí, usted tiene la misma edad que mi padre. Mi padre tiene 60 años. Y se asustó. Yo ahora ya tengo 60. Ya tengo 60. Entonces, ¿cuánto queda ahora para que yo trabaje? Viví 60 años para mí mismo. ¿Qué he hecho por el Señor hasta ahora? El hermano me dijo a mí, pastor, ahora, oyendo el Evangelio precioso del Señor Jesucristo, yo recibí la salvación, yo he nacido de nuevo. Ahora el negocio que yo he llevado, esto va de maravillas, pero por el Señor Jesús quisiera vivir. Eso, cuando lo he oído, era tan bello. Realmente ustedes, después de obtener el perdón del pecado, si hubiesen vivido en el mundo, ustedes cobran un sueldo bueno en un buen trabajo. Eso no es algo tan importante. Realmente, aquellos almas que van siendo destruidos, el que vaya a erigir a uno de ellos es tan precioso. Ahora ya tengo 60 años. ¿Cuánto viviré más? No sé cuánto viviré más, pero ustedes, este cuerpo, esta iglesia sí es cuerpo del Señor Jesús y ustedes son miembros. Dentro del corazón de ustedes, el corazón soberbio, altivo, malo, sin seguir aquello, deben desechar aquello. Por ejemplo, un ejemplo pequeño, tenemos culto a las 10. Claro, por alguna circunstancia especial puede que ustedes lleguen tarde, pero nosotros, un día del domingo, anteriormente no era feriado el sábado, podemos descansar suficientemente un sábado y todo el día
por más que uno no entregue el domingo entero al Señor Jesús. Son las 10. Puede venir 30 minutos antes a orar, a preparar el himno. Claro, conforme a la situación, 1 o 2 veces. Puede que lleguen tarde, 1 o 2 ocasiones. Pero el tesoro en el campo, como lo descubre, ya que no sabe cuán precioso es la preciosidad del Señor Jesús, el valor del Señor Jesús, y cuando va hacia el mundo es tan vano, tan miserable, tan oscuro. Pero dentro del Señor Jesucristo, con la paz, cuando va madurando la vida de creencia, una paz que en el mundo no existe, el gozo que no existe en el mundo, la gloria que no existe en el mundo, el fruto que no existe en el mundo, se va formando y estamos tan agradecidos. La vez pasada, cuando teníamos la gran campaña, vinieron 6 amigos de Sonsan, de mi tierra natal. Estaba muy ocupado, no pude ni ver el rostro de ellos y me separé así. Me dijo, Pastor Par, vamos a encontrarnos un día, el 24 de mayo, nos reunimos a cenar. Y vinieron de la tierra natal, de Sonsan. Ellos compraron apartamento en Seúl. Son personas que viven bastante bien. 19 personas se habían reunido, mis compañeros. Y felices nosotros estábamos contentos hablando. Yo soy un don nadie. Pero lo que yo buscaba y lo que ellos buscaban era totalmente distinto. Tengo 75 años, tenemos 75 años. Todos decían que era vano. Todos decían que era vano. Habiendo comido, era raro el ambiente y me di cuenta que parece que ellos querían tomar. Yo primeramente salí y que se diviertan y que yo estoy ocupado, salí primero y luego me dijeron que luego fue al karaoke, a cantar y a tomar. Cuando uno es viejo, el cuerpo también se hace débil. Entre nuestros compañeros hay bastantes personas que han muerto. Entre ellos era tan vano. ¿Cómo ellos eran? ¿Cómo vivían la vida de ellos? Era muy vano. Cada momento se enfermaban, tenían problemas. Era muy, muy distinto a mí. La próxima semana yo voy a África y con el gobierno, el 28 de junio, el gobierno Costa Marfil, de la sala del primer ministro. Ellos habían visto todos nuestros colegios. El presidente personalmente me invitó y el presidente compró todo mi pasaje, business, y me invitó como visitante especial. Y él ahora quiere discutir la cuestión de la educación en Costa Marfil. Esta educación que tenemos nosotros, las personas del mundo se asombran en gran manera. Esta verdad que enseñamos, este evangelio que enseñamos, esta gracia que nos lo entregan, la salvación, es maravilloso. Si hemos recibido esta gracia tan preciosa, agradeciendo al Señor, podemos abstenernos a hacer lo que queremos y entregando nuestro ser ante el Señor. ¿No deberíamos vivir para servir al Señor? Si ustedes llegan a tener un mismo corazón, unánime al Señor, el pensamiento de ustedes desechando la palabra del Señor Jesucristo, aceptando, y si se cumple esto con fe, ese poder glorioso del Señor Jesucristo, ustedes serán partícipes en ello. En el 1962, después que me encontré con el Señor Jesucristo, después que entregué mi ser al Señor Jesucristo, 50 y tantos años han pasado. Y durante ese periodo, exactamente el Señor sujetó mi vida y me encuentre con lo que me encuentre. El Señor me ha guardado y mediante nuestro ser ha realizado la obra preciosa para guiar al mundo entero con el Evangelio. Una hermana me dijo a mí que en este verano que tenemos el evento del IYF, que ella era maestra del IYF y que su nombre salió en la lista. Pastor, por favor, permita que yo entre a la lista. Tanto me rogaba.
yo no conocía bien a esta hermana. Después me di cuenta de su nombre y luego me olvidé y hablé con el centro de IYF. Yo no saqué a esta hermana porque no está en la lista, que todavía no le hemos avisado. Estamos avisando, estamos llamando. La hermana estaba contenta, feliz por el Señor Jesucristo amado. Quiero entregar toda mi vida entera. Quiero entregar toda mi vida por el Señor Jesús. Quiero entregar toda mi familia por el Señor Jesús. Un día al domingo quisiera vivir por el Señor Jesús, hallando esa gracia preciosa. He vivido yo conforme al deseo de la carne por el Señor Jesucristo. Aunque sea un día del domingo, por el Evangelio, quisiera vivir. Quisiera pasar hambre por el Señor Jesús. Quisiera ser insultado por el Señor Jesús. Quisiera ser criticado por el Señor Jesús. Quisiera ser menospreciado por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue menospreciado, fue crucificado por nosotros. Otra cosa no sé, pero quisiera hacer eso por el Señor Jesús. El Espíritu Santo que está dentro de ustedes así guiará a ustedes de tal manera. Pero el espíritu maligno, conforme al placer, la carne, conforme al deseo, para que se dirijan algunas personas a la iglesia, se pone distante, se aparta y se aparta. Cuán importante es la iglesia, la gracia del Señor Jesucristo, cuán grandioso es el amor de Dios, cuán grandioso es, ya que no lo sabe, solamente ve lo que está delante de la vista y se queja, y así ellos se apartan. En nuestra iglesia, esto es una iglesia santa del Señor. En esta iglesia la cabeza es el Señor Jesús. El Señor Jesús guiando a cada uno de ustedes. Mediante los siervos va guiando. Y la obra de llenar este mundo con el Evangelio, mediante ustedes que son miembros del cuerpo, desea trabajar. Amados, si ustedes son sujetos en las manos del Señor Jesús, yo me pongo a pensar. El domingo pasado, mis nietos vinieron porque ahora están de vacaciones en Estados Unidos. Dormía con mis nietos y el menor de todos, él se recuesta en mi espalda y él saca todo el edredón. ¡Ay! Él es un cerdo. Yo le llamo cerdo. No se imaginan cuánto él come. Cuando yo veo a mis nietos, siento mucho agradecimiento. Ellos, el mayor de todos, el nieto, el mayor, Sonuk, es 1,85 m. Es más alto que yo. ¿Saben por qué él creció tanto? Porque comió mucho. Cuando veo cómo ellos comen pero más que yo, mucho, más que yo. Y me doblan. Estoy agradecido. Ellos comen de tal manera si hubiesen nacido en mi época. ¿Cuánto habrán pasado hambre? Tanto dolor hubiese tenido cuando éramos pequeños por la falta de la comida. Había tanta dificultad. Era así. Los niños crecen con tanta salud y mis hijos están sirviendo al Evangelio. Me encuentre con lo que me encuentre, Satanás delante mío siempre me pone la dificultad, pero mediante el Señor se guía pero es guiado mediante una manera tan bella. En adelante, después de 10 años, habrá mucho entre ustedes, algunos que hayan partido. Después de 20 años, muchos habrán partido este mundo. Dentro de 30 años, muchos ya se habrán apartado de este mundo. Después de 50 años, ni la mitad quedarán aquí. Que yo sepa, será así. Pero, señores, ustedes estarán delante del Señor Jesús en ese día. El deseo de la carne, recibiendo la ambición de la Satanás, viviendo conforme al deseo de la carne, si están delante del Señor. Así que vergüenza sentirán. Ahora la iglesia, no vayamos a ver este salón de culto, ni
al pastor Oxupar, sino que el Señor Jesús que vive en medio de nosotros, que murió por mí sobre la cruz, el Señor Jesucristo que derramó la sangre por nosotros, y conocemos ese amor del Señor Jesús por el Señor, entregando nuestro ser, aunque no entregamos todo por entero. Un día, este día por entero, yo quisiera vivir por el Señor Jesús. Este día, yo quisiera orar únicamente delante del Señor. Este día, quisiera leer la Biblia, sea lo que fuera, lo que me diga. Y hoy quisiera tener comunión con el hermano que ha caído en prueba. Hoy quisiera ir a predicar el Evangelio del Señor Jesús a esa persona que no recibió la salvación, aunque sea un poco torpe. Yo que solamente recibía la guía del deseo de la carne, ahora quisiera recibir la guía de Jesucristo. Jesucristo quisiera que me guíe a mí, la vida del hombre. Dolor, aflicción, preocupación es lo único que tenemos. La paz que obtenemos de allí, el gozo, la felicidad, el gozo que obtenemos de allí. Quisiera saborearlo. Si así nosotros nos transformamos delante del Señor Jesús, estamos muy agradecidos. ¿Por qué? Porque yo, durante 50 y tantos años, mientras que voy sirviendo al Señor, yo tengo muchas carencias, pero en miles, 10,000 cosas el Señor me ha ayudado. Un día por la úlcera había sufrido bastante. En el año 1999 mi corazón estaba débil y 2, 3 meses podré seguir viviendo más, y estaba tan enferma hasta tal punto, pero perfectamente el Señor me curó. Cuando peleamos con el Ayuntamiento 8, Dios nos permitió la victoria. Ellos querían derrumbar esta iglesia, pero me dio la gracia del Señor. Esto se cumplió. Y sea cual fuera el problema, del Señor ha estado conmigo, me ha ayudado. Hoy en día, erigiendo la escuela, los que terminan nuestra escuela, los niños de nuestra escuela de manera resplandeciente, feliz, de manera bella, de manera recta, sin contaminarse en el mundo, sin caer en el pecado, para que puedan vivir de tal manera queremos hacerlo. Los niños hoy en día caen en la fornicación, hasta los niños pequeños de la primaria, los de la secundaria caen en la corrupción, en lo fornicario, y hay tantos niños que toda su vida no pueden salir de ello, y en medio del pecado, cayendo en medio de lo sucio de manera resplandeciente, ahora venciendo el pecado, la maldad de manera resplandeciente. Queremos que ellos vayan formándose, así los va formando el Señor. Si somos partícipes en la obra preciosa del Señor, recibirán la bendición. Así yo tengo toda convicción. El Señor murió crucificado y ha resucitado. Simplemente subió al cielo, pero todo poder, toda potestad, Espíritu Santo, sabiduría que Él usó, nos lo entregó a nosotros cuando vamos sirviendo al Señor. En medio de ello, la sabiduría, la paz del Señor, el poder del Señor, el amor del Señor Jesús entrando en ustedes, una vida bella, bendita. Así nos guiará de manera que no podamos ni imaginarnos. Eso es Efesios 2. En los cuales anduviste en otro tiempo sirviendo las corrientes de este mundo conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muchos son guiados mediante el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Son soberbios, ellos se hacen y se ponen en contra del Señor Jesucristo y se destruyen. Anteriormente hacíamos lo que queríamos en el mundo. Anteriormente hacíamos lo que queríamos en el corazón, entre los cuales también todos nosotros vivimos. En otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, que nos amó, aun estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos ha cegado los ojos con lo vano, y viviendo de tal manera así estamos delante del Señor Jesucristo, que vano, que vergonzoso. Los hermanos de la iglesia de Gangnam, desde lo más pequeño, con el corazón de amor al Señor, participar al culto, hablar
participar los domingos al culto. El Señor que murió por nosotros en la cruz, despojándonos, ahora nos ha despojado. Y por esa gracia, si están llenos por ese corazón de agradecimiento, se harán humildes, se manifestará el poder y recibiendo la bendición, vivirán una vida en la que tengan frutos. Así confío. Vamos a orar. Todos vamos a tener un momento para orar y vamos a entregar nuestro corazón al Señor amado y para que nos permitas trabajar por el Señor. Vamos a orar personalmente.